A veces nos hacemos preguntas como cristianos, incluso pues gente que no es cristiana se acerca y nos pregunta cosas como la siguiente: ¿por qué les pasan cosas malas a la gente buena? A veces te lo has preguntado, o gente te lo ha preguntado a ti. O hay personas que también pueden hacer una pregunta a la inversa: ¿por qué parece que la gente mala le va mucho mejor que a los cristianos? Bueno, hay un tema que vamos a traer hoy que se titula Las cosas absurdas de la vida. La definición de paradoja en el diccionario es aquello que va contra la lógica. Es algo que no tiene lógica para muchas personas, como las preguntas que nos acabamos de hacer hace un instante. Una de las respuestas más acertadas para darle a alguien que nos haga esta pregunta, bueno, no es que Dios así lo quiera, no es que Dios quiera que le estén pasando cosas malas a la gente buena, ni cosas buenas a la gente mala. No es algo que sea simple o meramente decisión de Dios, sino que es por lo dañado que está el mundo. Así que nos agrade o no, todos seremos alcanzados por las consecuencias del pecado. Hay una escritura que voy a mencionar, no vamos a ir a ella, solo la voy a mencionar para ir respaldando el mensaje. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 dice que tan solo por decidir ser cristianos ya te va a ir como en feria en este mundo. Así dice. ¿Por qué? Porque el espíritu que ahora mora en ti, el Espíritu Santo, es contrario al espíritu que rige el mundo y ya no les agrada lo que tú haces, lo que tú vives. Y te la van a hacer de cuadritos, como decimos en el vocablo mexicano. Entendemos entonces que a todos nosotros, los seres humanos, aunque estemos nacidos de nuevo, seguimos viviendo en un cuerpo con tendencia al pecado. Y a todos nos alcanzan los efectos del pecado, de una o de otra manera. Algunas veces es nuestro propio pecado el que nos alcanza porque decidimos hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Otras veces son los pecados de otros los que te alcanzan, la maldad desarrollada en otras personas. Como lo he dicho, como porque vivimos en un mundo caído y experimentamos los efectos de la caída. Y uno de esos efectos de la caída de la naturaleza humana es la injusticia, es el sufrimiento, ese sufrimiento que a veces no le encontramos sentido. Pero la Biblia dice que cuando Dios permite alguna injusticia o algunos sufrimientos, voy a mencionar otra cita bíblica que no es la que vamos a estudiar, pero la menciono. En Romanos 8:28 dice que todo lo que sucede a los que aman al Señor obra para bien, todo lo que sucede. Y ese todo es cosas buenas desde nuestro punto de vista y cosas malas. Y la Biblia dice, es bueno, yo te estoy preparando para algo, dice Dios, de alguna otra manera. Bueno, vamos ahora sí a leer lo que Salomón escribe en una época de su vida en la que él se aparta de Dios y anda por el mundo en su vejez, observa muchas cosas y se da cuenta de lo siguiente. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 15, que es la parte donde nos quedamos. Eclesiastés 7, 15. Leo en Reina Valera 60, dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Los días de mi vanidad es en los días que me aparté, sobre todo del Señor. ¿Qué es lo que miró? Justo hay que perece por su justicia. Y aquí la palabra perece es, se murió. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. No lo entiendo. Este versículo 15, leído en la Nueva Traducción Viviente, dice: he visto de todo en esta vida sin sentido, dice esta traducción. Incluso
jóvenes buenos que mueren. ¿Por qué se mueren? Jóvenes buenos. Personas malvadas que tienen una vida larga. Bueno, muchas veces no entendemos que Dios recorta la vida de algunas personas buenas, sobre todo si están caminando bajo su voluntad. Muchas veces recorta la vida de ellos para librarlos del sufrimiento. Mi suegra murió relativamente joven. 50 y ¿qué tenía mi suegra? ¿Te acuerdas? 56 años, gracias amor. Pues algunos de los que están aquí andan en esa edad o ya la pasaron. Y relativamente joven murió una señora que yo puedo decir que era de buen testimonio, su vida de cristiana. Y algunas de las preguntas que mi esposa se hacía, Señor, ¿por qué te la llevaste si todavía podía gozar de vigor? Y el Señor le respondió y le dijo, me la llevé para librarla de más sufrimiento que le iba a venir. Y ahora lo entendemos. En Isaías capítulo 57, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente, se lee de la siguiente manera. Isaías 57:1 dice, la gente buena se muere, pero vea lo que dice enseguida. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, antes de que uno pudiera decir, pero podía haber vivido más años. ¿Por qué se murió? Y dice, muchas veces los injustos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle, el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Y hay gente que muere joven. Aquí tenemos una hermana en Cristo ahorita presente, que su hija partió con el Señor bien joven. Bien joven. ¿Cuántos años tenía Katia? Iba a cumplir 21. Y alguien pudiera decir, ¿por qué? Bueno, la Biblia dice, lo que dice ahí al final. Parece que nadie entiende, dice el versículo 1, que Dios los está protegiendo de un mal peor que les iba a venir. Se los llevó antes. A lo mejor no iban a caminar con Cristo. A lo mejor se iban a desviar. A lo mejor iban a negar. Y Dios en ese momento dice, ¿sabes qué? Vámonos. Y dice el verso 2, pues los que andan por el camino de la justicia, o en el instante de su muerte se pusieron a cuentas con Dios, tuvieron esa oportunidad, como el ladrón de la cruz que estuvo junto a Jesús, en el último instante se puso a cuentas. Y dice, pues los que andan en el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Pero el verso 1 dice, aunque estén jóvenes. Salomón explica entonces en este versículo 15 de Eclesiastés 7 que él observaba que había gente que moría joven. Y dice, esto es como una paradoja. Eso es algo contrario a la lógica. Está joven. Aquí tenemos a un jovencito que su tía murió de 42 o 44 años, no recuerdo, pero por ahí, nuestra hermana Sandra. Joven. Salomón explica también que este versículo 15 va muy ligado al versículo 20 de Eclesiastés 7. ¿De qué? Que a veces Dios permite llevarse a las personas jóvenes porque no somos buenos del todo como algunos creen o creemos, que tenemos tendencia a hacer lo malo o podemos pecar y ofender a Dios. Y Dios se los puede llevar para evitar que caigan en alguna práctica de pecado. Mire lo que dice el verso 20 de Eclesiastés 7 en Reina Valera 60. Dice,
para que vea que no estamos exentos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, no nos vamos en blanco. Pero hay quienes, Dios dice, ¿sabes qué? Tu tendencia es tan palpable para hacer lo malo que puede ser una de las razones. No quiero decir que siempre, ¿no? Pero tu tendencia es tan palpable que mejor te llevo. Tenemos otra hermana en Cristo aquí, que su hermano también. Nuestra hermana Vero. ¿Cuántos años tenía Jorge? 39. Y se pudieran explicar, ¿por qué? Bueno, ahí dice, puede ser. Entonces, uno puede decir que absurdo. Por eso es que el tema de hoy, las cosas absurdas de la vida desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista de Dios, tiene sentido. Nuestra humanidad es imperfecta y por esta causa siempre cometemos injusticias. Dice ahí el versículo, no hay quien haga el bien y nunca peque. Por muy justos que nos creamos, o por muy justos que nos evaluemos, o por muy justos que evaluemos a alguien más, siempre habrá fallas y errores entre nosotros. Añádale que alguien no camina en la voluntad de Dios, pues más injusticias, más errores, más pecados. Y hay gente que va por la vida creyendo que está haciendo lo bueno. Por ejemplo, el siguiente versículo de Eclesiastés, en el versículo 16, dice una parte, ese versículo pareciera como que Salomón está promoviendo la injusticia. Practícala, pero vamos a explicarla, vamos a tratar de explicarla. Perdón por eso, hermanos, que mi alergia todavía. Dice el versículo 16. No seas demasiado justo. Ah, caray, entonces Salomón nos está motivando, está promoviendo la injusticia. Vamos a ver a qué se refiere. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. O sea que está promoviendo la insensatez. ¿Por qué habrás de destruirte? A ver, entonces, ¿por qué dice que siendo sabio se puede destruir? ¿Y por qué dice que siendo justo se puede destruir a alguien? Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Aquí se está refiriendo Salomón a personas que actúan supuestamente desde su punto de vista con demasiada justicia, con demasiada sabiduría, desde el mismo punto de vista de una persona, pero van a saborear las consecuencias al ver que no fue así. Salomón observaba esta actitud en algunos israelitas a su alrededor, porque muchos israelitas creían que se podían ganar el favor de Dios con buenas obras. De modo que algunos israelitas eran bien buena onda y hacían muy buenas obras donde la gente los miraba, para que la gente los evaluara. Pero solo Dios sabía la realidad del interior de ellos, que eran bien malos en otras cosas. Entonces dice, no seas demasiado justo de tu propia opinión. ¿Por qué vas a destruirte? O sea, ¿es hipocresía o es falsedad? No es verdad. Bueno, el versículo 17 dice, no hagas mucho mal. O sea, como que nos diera a entender. Entonces, ¿hago poco? No, ahorita vamos a ver. Ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿A qué se refiere? Mire, hay personas que creen que hacen poco mal, pero en realidad es mucho. Porque ahí al final del versículo dice, te estás apresurando a morirte antes de tiempo. Hay personas que con sus maldades se apresuran, corren hacia la línea de muerte y creen que están haciendo bien. No, es que está bien. En el siguiente versículo, Salomón entonces enseña el punto central de la conducta. ¿Cuál es el punto central? Dice el verso 18. Bueno es que tomes esto. ¿Qué? Busca la sabiduría,
A veces tienes que actuar con rigidez y autoridad, pero con dirección de Dios. No hace mucho tiempo yo les llamé la atención a mis hijos y alcé la voz. Y hasta recuerdo que hasta la mesa les decía, caramba, compórtense. Y en el momento me hice a un ladito y para preguntarle al Señor, Señor, me excedí. Y miren, y les puedo decir con certeza, recibí de Dios que me dijo, no, era necesario que actuaras así. Ay, ¿está bien? Sí. Bueno, pero el verso 18 dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, sabiduría y a veces las cosas que para otros están mal, pero a veces está bien. No apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, ahí va la clave, en el temor de Dios. Aquel que a Dios teme, saldrá bien en todo. Usa la sabiduría en el temor de Dios y a veces tienes que usar de cosas que para otros está mal, pero si lo haces en el temor de Dios, te va a ir bien. Vivir en el temor de Dios, no irte a los extremos, eso es lo que dice aquí. En otra versión lo dice así. Ni irte al extremo de las cosas que crees que están bien, pero en realidad están mal. Ni irte al extremo de las cosas que crees que están mal, pero en realidad están bien. Bueno, hay gente que piensa, ahí va, mire. Hay gente que piensa que es malo disciplinar a un hijo desde corta edad. Hay gente que piensa que es malo. Y los dejan crecer sin corrección y piensan que eso es lo mejor. Sobre todo aquí en el país vecino. No les pueden llamar la atención a los niños porque los niños marcan al 911. Y tú me quieres pegar y le marco al 911. Y hay señoras que están allá y dicen, uy, ¿cómo quisiera estar del otro? Me relambo por estar del lado mexicano. Porque ya los niños adoptaron eso, porque hay personas que creen que corregir a un niño desde corta edad, piensan que es malo y que es mejor dejarlo sin corrección. Por otro lado está el otro extremo, los que piensan que disciplinar lo más duramente posible a sus hijos es lo mejor, cuando es malo. Está el otro extremo. La Biblia centraliza para equilibrar ambos extremos. Por un lado, no prohíbe corregir a los hijos con azotes. Y dice Proverbios 23:13, algunos padres de familia tienen una varita en sus casas con ese proverbio. Y cuando le pegan con ella en las nalguitas a los niños, les queda pintado el proverbio. Y Proverbios 23:13. Si le dan en el temor de Dios, en la fuerza y medida, está bien. Dice Proverbio 23:13, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gusta cómo lo explica. Dice Proverbios 23:13 en la Nueva Traducción Viviente, dice, no dejes de disciplinar a tus hijos. Vea lo que dice enseguida. No morirán si les das unos buenos azotes. ¿Cuántos de los que estamos aquí saboreamos unos buenos azotes de nuestros padres? Ese amén le salió a la hermana. Yo tengo un tío hasta el día de hoy, pero ese se iba al otro extremo. Ese me daba hasta 23. Literal, hacía que nos orináramos mi hermano y yo. Y no había un día que no nos golpeara. Bien duro. Y nos daba con mecates, tenía, como vivíamos en un rancho, y teníamos caballos, burros, no teníamos muchos, teníamos para el uso doméstico. Pero había las cosas necesarias para las monturas y nos daba con lo que agarrara y con toda la fuerza. Y no niego que a veces nos merecimos una corrección, pero por otro lado está el exceso. Y dice en Efesios 6:4 en la Nueva Traducción Viviente el exceso. Porque por otro lado también la Biblia prohíbe la exageración. Y hay gente que cree que está bien.
Por eso es que el tema de hoy se titula Lo absurdo de la vida. Porque para uno dice, qué absurdo que no lo disciplines. Pero otro puede decir, qué absurdo disciplinar lo demás. Entonces, ¿cuál es la centralidad? El verso 18, en el temor de Dios. Y yo estoy hablando de la disciplina de los hijos, pero puede aplicarse a otras esferas de la vida. Dice Efesios 6:4 en la Nueva Traducción Viviente, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, y ese trato a veces es demasiada corrección, demasiada palabra. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Del Señor. Lo correcto. Por eso es que lo que para unos está bien, para otros está mal. Volvemos a Eclesiastés 7:19 para leer el verso 19. En Reina Valera 60 lo leo. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios, dice el verso 19. La sabiduría fortalece al sabio. O sea, hay sabiduría para entender que algunos mueren porque Dios, no entiendo, ¿por qué te lo llevas? A mí me encanta ver la paz de personas que, por ejemplo, mi hermana Katy que está aquí, dentro del dolor que tiene por extrañar a su hija, ¿saben qué es lo que me gozo de ver en ella? La paz de Dios. La paz de Dios. Se necesita sabiduría de Dios para gozar de la paz cuando hay cosas que son absurdas que para muchos no entendemos. Oye, qué absurdo. A Katy, ¿qué no le dolerá? Porque no la veo correr por la calle jalándose los cabellos o darse contra las paredes o queriéndose tirar a las llantas de un tráiler. No, espérame. Lo que pasa es que Katy es hija de Dios y tiene paz y esperanza en el Señor y tiene la sabiduría de entender. Por eso dice el verso 19, la sabiduría fortalece al sabio. Vea la comparación. Más que 10 poderosos que haya en la ciudad. Ese verso leído en la traducción del lenguaje actual dice, Eclesiastés 7:19, en la traducción del lenguaje actual dice, una ciudad está mejor protegida con la sabiduría de un hombre, uno solo. Está mejor protegida con la sabiduría de un hombre sabio que con la fuerza de 10 gobernantes. O sea, se necesita la sabiduría de Dios para entender las cosas que para otros son absurdas. Qué absurdo. Así que, para darle lugar a la sabiduría de Dios, es necesario deshacernos de los preceptos humanos, de la sabiduría humana. Debemos despojarnos para que entre la sabiduría de Dios, para poder que entendamos lo que en otras ocasiones se nos hacía absurdo, ahora es sabio. Para muchas personas que me conocieron del pasado, que absurdo que yo haya decidido servir a Cristo cuando podía andar en los escenarios con grupos musicales que me ofrecían oportunidad de seguir en el mundial. Pero el que tiene la sabiduría de Dios dice, que sabio, escuchó la voz de Dios y decidió dejar el mundial y seguir a Cristo. No hay mejor sabiduría que eso. Se necesita la sabiduría de Dios, hacer a un lado la sabiduría humana. En 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que le son locura, que loco. Pero el que es guiado por el Espíritu de Dios entiende. Bueno, se necesita hacer a un lado, repito. ¿Por qué estoy repitiendo tanto esto? Porque quiero dar el ejemplo, creo que fue el físico Isaac Newton, que una de las leyes de la física se llamó la ley de la impenetrabilidad. ¿Qué dice la ley de la impenetrabilidad en la física? Dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Ejemplo,
una silla. Está sentado mi hermano Ubaldo en esa silla. No puede llegar el hermano Héctor a quererse sentar en la misma silla porque está ocupada. No se puede. En lo espiritual, esta ley encaja perfectamente. No podemos dejar que entre la sabiduría de Dios donde está ocupada la sabiduría humana, y la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Y no pueden adoptar la sabiduría de Dios para entender muchas cosas porque está la sabiduría humana. Por eso dice ese versículo que decíamos hace un momento, se necesita. Una ciudad es mejor gobernada por un hombre sabio que por 10 gobernantes fuertes. Una familia, va a haber más paz en una familia donde haya una persona sabia, donde todos quieran ser jefes, gobernantes. No se puede cohabitar entonces la sabiduría animal, terrenal, diabólica con la sabiduría de Dios. En Proverbios 1:7, lo voy a leer en Reina Valera 60. En Proverbios 1:7, en Reina Valera 60, dice, usted se lo sabe de memoria esto, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero vea qué lamentable lo que dice al final. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos están llenos de su propia sabiduría. Y tú les dices, vamos a la iglesia. ¿A qué? A estudiar la Biblia. Pues yo no ocupo. No necesito. Y dice la Biblia, qué insensatez despreciar la sabiduría y la enseñanza de Dios. Desprecian. Qué insensatez. Y una vez viniendo a Cristo, dice la palabra en Santiago 1:5, que si alguno de nosotros reconoce que le falta la sabiduría. Voy a hacer esta pregunta lógica. ¿Cuántos de los que estamos aquí reconocemos que necesitamos ser más sabios? Empezando por el que está predicando. ¿Y qué debemos de hacer cuando reconocemos que nos hace falta más sabiduría de Dios? Santiago 1:5 dice, lo voy a leer en Reina Valera 60. Otro versículo que usted se sabe de memoria. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y dice el verso 6, pero pida con fe. ¿Qué es lo que debe pedir con fe? Está en el contexto, sabiduría. Yo he escuchado predicadores que dicen, pide un carro nuevo, pero pide con fe. Y toman ese versículo. Pero no dudando, porque el que duda, no, espérame, no es para eso. Ese pedir con fe aquí es sabiduría. Sabiduría. Dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice el 7, no piense pues que quien tal haga, dudar de Dios, no piense que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuál es esa cosa alguna que puede recibir del Señor? La sabiduría. Exacto. Bueno, volvemos a Eclesiastés capítulo 7 para ver el verso 20 ahora. Eclesiastés capítulo 7, verso 20, dice, lo mismo que ya lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Por qué necesitamos la sabiduría? Dice el verso 20. ¿Por qué? Dice, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Aunque seamos cristianos y nos dispongamos a usar la sabiduría de Dios, y el día de ayer por la noche oraste y dijiste, Señor, gracias por este día que culmina. Si el día de mañana tienes a bien permitirme abrir los ojos, lléname de sabiduría para actuar en todo lo más sabio posible conforme a tu voluntad. Pero ya estamos concluyendo el día de hoy y echamos un vistazo a todo el recorrido del día de hoy y nos vamos a dar cuenta que no todo lo hicimos bien y que en algo fallamos. Por eso dice el verso 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Por qué? Porque somos humanos y necesitamos siempre. Y al reconocer
que fallamos, ahí es donde inmediatamente debemos regresar al verso 18 de Eclesiastés 7. Y yo lo voy a leer, pero para leerlo más, lo voy a leer desde el verso 14, que es lo que estudiamos el miércoles pasado. Y lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Eclesiastés 7, voy a leer desde el 14, para caer al 18, que ya lo leímos ahorita el 18. Dice el verso 14, en palabra de Dios para todos dice: disfruta los buenos tiempos, disfruta las vacas gordas, disfrútalo. Tuviste oportunidad de algo, guarda algo, ahorra, pero tuviste ganas de comprarte una comida que anhelabas y no podías, cómela. Disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos. ¿Quién da los momentos buenos y malos? Dios. Y yo he escuchado muchas veces que dice: es que los momentos malos, nada malos del diablo. ¿Y qué dijo Job? He de recibir nada más lo bueno y no lo malo que viene de Dios. Pregunta: ¿te han pasado momentos malos? ¿Crees que Dios te los ha permitido o Él te los ha dado? A veces Él, para corregirte, ande, mijito, no es por ahí, entienda, no es por ahí. Ay, Señor, que no me ama. ¿Alguna vez tu hijo te ha dicho: ¿por qué me pegas, mamá? ¿Que no me amas? Y te hacen un circo ahí y está a la puerta: no me ama, mi mamá. Ven a comer, mi hijo. No tengo hambre. Que vengas a comer. No quiero. Para que sufra la señora, ¿eh? Y no quieren venir porque te portaste mal. Y a veces le hacemos esos berrinches a Dios: me pegaste, me disciplinaste. Y dice aquí Salomón: hemos nada más lo bueno. Dice aquí el versículo 14, lo retomo: disfruta los buenos tiempos, pero cuando la estés pasando mal, recuerda que Dios nos da momentos buenos y malos, y que nadie sabe lo que vendrá en el futuro. Somos limitados y nadie sabe. O sea, si hay tiempo, si hay manera de aprovechar algo que tienes, aprovéchalo. No sé si te vas a morir mañana, pero tampoco despilfarres, porque a lo mejor te quedas con vida. Y si despilfarraste, ¿qué vas a comer mañana? Entonces, usa de sabiduría. Son los versículos que estamos estudiando. Dice en el verso 15: en mi corta vida, dice, he visto de todo: gente buena que muere joven, ahí iniciamos el estudio de hoy, y gente mala que vive mucho tiempo. El verso 16 dice, ahí donde dice: no hay que irse a los extremos de la honestidad y de la sabiduría humana. No hay que irse a los extremos. ¿Para qué intentar acabar con uno mismo? Te puedes morir. No hay que irse a los extremos de la maldad. No, pero a veces tienes que usar autoridad. Pero no, hazlo con la sabiduría de Dios. No hay que irse a los extremos de la maldad y de la insensatez. ¿Para qué morir antes de tiempo? Puedes incluso morir por eso. Ahí es donde digo yo, pero reconocemos que no, como dice el verso 20, hay gente buena que haga el bien y nunca peque. Por eso le dije, debemos volver al verso 18, y el verso 18 dice: es mejor agarrar bien esto, dice, sin soltar la mano de aquello. ¿Qué cosa? Lo mismo que estábamos ahorita hablando, la sabiduría y a veces la rigidez, pero en el temor de Dios, ahí mismo lo dice. Es mejor agarrar bien esto sin soltar la mano de aquello. El que tome en cuenta a Dios saldrá bien en todo esto. Toma en cuenta a Dios para usar sabiduría. Toma en cuenta a Dios para ser a veces rígido, duro. Toma en cuenta. El día de ayer, mi esposa y yo estamos a cargo de unos departamentos de renta que no son nuestros, pero estamos a cargo de ellos. Ustedes no saben la de cosas que Dios me enseña y batallo con la gente como no tienen una idea. Y se paran en la puntita de los dedos gordos y hazle como quieras y no te voy a pagar. Se me han ido un montón en la madrugada, si se van, cuando ya va a estar a punto de pagar la renta. Y cuando menos pienso, ya están las puertas abiertas y de una manera sigilosa se van. Bueno, ayer me tocó vivir un episodio y yo estaba preparando el mensaje. Y se me pone uno, y que eso, que el otro, y no te voy a pagar. ¿Qué vas a hacer? A ver, pastor, me dijo.
porque pues, me conocen. ¿Qué vas a hacer, pastor? Ay, dije yo, con ganas de dejar por un ladito el llamado. ¿Qué vas a hacer? Le digo, está bien, le digo, retírate. Gano más con que te vayas, la verdad. Vete. Pero en una ocasión me le paré duro y le dije, sigue con esa actitud, cuando todavía estaba de inquilino, y con la policía te voy a sacar de aquí porque tengo un contrato firmado donde tú te hiciste responsable de cumplir ciertas cosas que las estás violando ahorita. Sigue con esa actitud. Y cuando le pasó, otro día me acuerdo que me habló y me dijo, oiga, pastor, no le conocía esa faceta. Y yo entre de mí diciendo, ni yo, pero la tengo que usar. Pero en la sabiduría de Dios. Y me estoy esforzando por dejar buen testimonio. Por dejar buen testimonio, porque aquí esa persona ha venido en un par de veces. Y no quiero que tenga nada que decir, pero no hay justo que haga el bien y nunca peque. Fallamos como aquella vez que le dije, ¡hola, doña loca! Que le grité una vez a una y que después el Espíritu Santo me dijo, ¡ey! ¿Y si va a la iglesia? Imagínense, hermanos, denle la bienvenida, dígale cuánto le aman y que son parte importante. Y mira el que me dijo eso. Ah, mire. Bueno, algunos creen que hacen lo correcto de manera inequívoca, según ellos. Vamos a seguir, vamos a volver a Eclesiastés capítulo 7 ahora para leer el verso 21. Ay, perdón, hermanos. Eclesiastés capítulo 7, verso 21, dice, mire, esto está bueno. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. ¿Qué quiere decir esto? Como no hay nadie que haga el bien y nunca peque, nunca va a faltar alguien que diga, ¿ya te fijaste en ese hermano Héctor? Que dice que se está esforzando. No, sí también. Y puede ser que algún vecino, algún familiar. ¿Ya te fijaste en ese hermano Ubaldo? No, que lo compre el que no lo conozca. Pero dice aquí, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan de ti. ¿Qué quiere decir esto? No andes buscando el chisme. Oye, ¿y qué dijo aquel de mí? No pongas intencionalidad en esto. Repito el verso 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan. Escuche y lea. Para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Ahí va, porque tampoco hay alguien que haga el bien y nunca peque. Verso 22 dice, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¿Amén o no amén? Salió forzado el amén, se lo saqué, pero tu corazón sabe que tú también dijiste. ¿Sí o no? A veces hemos dicho cosas mal de otros muchas veces. Sí. Salomón dice, no andes buscando el chisme. Te puedes encontrar con los peores comentarios que se dicen de ti. Tú vas a decir, eso dijo, ay, no me lo esperaba que el hermano dijera eso de mí. O el vecino, ¿por qué dijo eso? Y nos vamos a sentir como indignados. Pero Dios te va a llevar a entender que tú también hablaste mal de otro en alguna ocasión. Y no dice una ocasión, dice muchas veces. Mire, preparándome para este mensaje, a veces me gusta googlear algunas cosas. ¿Y qué quiere? A ver si encuentro algún sabio, algún comentario. Encontré que alguien dijo, si Dios permitiera que supiéramos todo lo que otros dicen de nosotros a escondidas, todo. Si Dios permitiera que supiéramos absolutamente todo lo que todas las personas dicen de ti, dice esta persona, no habría ni siquiera un solo par de amigos en el mundo. No iba a haber un solo par de amigos en el mundo, porque
en algún momento alguien dijo algo mal de ti o tú dijiste algo. No iba a haber uno solo. Pero cuando yo me entero que otros dijeron algo de mí, ahí sí me sale la inconformidad, la indignación, como si yo nunca hubiera dicho nada. Por eso el tema de hoy es lo absurdo de la vida, las cosas absurdas de la vida. Bueno, se dice que un sabio dijo, ponga atención, eso lo saqué también de internet. Se dice que un sabio dijo, a veces vivir sabiamente es conveniente ser ciegos de un ojo, o sea, hazte como que no viste todo. Es conveniente ser sordo de un oído, aunque escuchaste que alguien dijo cosas malas de ti, haz como que no las escuchaste. Y también es conveniente ser sabio, a veces ser mudo. No digas nada porque vas a equivocarte. O sea, vivir sabio entonces a veces es mejor ser ciego de un ojo, sordo de un oído y tápate la boca. Ni todo lo que veas, ni todo lo que oigas, y procura no hablar. Para no ver, ni oír todo lo que se habla y todo lo que se ve de nuestra contra. Y así poder actuar en la sabiduría de Dios y no en la propia justicia nuestra. ¿Sí estamos entendiendo el mensaje? Yo cuando lo estaba preparando dije, está bueno. De hecho, ya para venirnos ahorita en la tarde, yo todavía estaba allí en mis escritos, ahí, y me decía mi esposa, ¿ya? Es que está bueno esto, le digo, ya mero. No hay yo qué quitarle, qué ponerle. Los elementos de la armadura de Dios en Efesios 6 lo menciono, no vamos a ir ahí por falta de tiempo. Los elementos de la armadura de Dios, uno de ellos habla de la coraza de justicia. Y Pablo pone el ejemplo del soldado romano que se cubría los órganos vitales de aquí, donde cubría el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, todos los órganos vitales, sobre todo el corazón. Bueno, cuando Pablo dice que nos pongamos la coraza de justicia, no es la justicia nuestra, sino la justicia de Dios, para que nos cubramos el corazón, los órganos vitales, pero sobre todo el corazón, para que no salgamos tan heridos de las cosas que oímos, vemos, nos cuentan, con la coraza de justicia. Por eso es que el escritor dice, mira, no pongas tu pie, el interés en andar buscando. ¿Y qué dijo? Imagínate que alguien le diga al hermano Waldo, aquí estuvo el hermano Jesús Rubio en la casa. Ahí estuvo, ¿y qué estuvieron haciendo? Que dijera el hermano Waldo, pues aquí vino a comer, tuvimos una buena plática. ¿Y qué hablaron? Pues cosas, ¿qué cosas? Imagínense, no, mira, y a veces nos prestamos a ese tipo de cosas. Por eso crecer en la sabiduría es bien interesante, bien importante y necesario. Vamos a Eclesiastés 7 ahora para ver el verso 23 y verso 24 en Reina Valera 60. Dice, Salomón se esforzó, dice, por querer hacer todo eso, de no andar buscando. ¿Y qué dicen de mí? Imagínate, Salomón, pues dicen que fuiste muy débil en lo sexual, que teniendo 1000 mujeres y te llevaron al mundial y que fuiste un corrupto y Bueno, dice el verso 23. Todas estas cosas provee. ¿Qué cosas? Callarte. Utilizar autoridad, pero con la medida de Dios. Sabiduría, pero a la medida de Dios, conforme a lo que dice el verso 18. Dice el verso, no andar en el chisme. Dice el verso 23. Todas estas cosas provee con sabiduría. Aquí ya entiéndase que ya buscó la sabiduría de Dios. Diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Como diciendo, intenté hacer lo correcto muchas veces, pero me di cuenta que me volví a equivocar. ¿Alguien se identifica con esto? Que muchas veces que señoras que dijeron, este día no le voy a hacer ningún problema al viejo.
El viejo amaneció bien, lo que está quieto se deja quieto. Ahí, para terminar el día en paz. Pero a las primeras de cambio, ¡zas! Ay, dije que me iba a quedar callada, pero merecido se lo tenía. O viceversa el hombre. Igual. Y dice Salomón, todas estas cosas probé con sabiduría, intenté no andar en el chisme, intenté usar la sabiduría en la medida de Dios, intenté ser justo con la autoridad de Dios, pero en la medida de Dios. Y dice al final del verso 23, pero la sabiduría se alejaba de mí. Y dice 24, lejos está lo que fue, lo muy profundo, ¿quién lo hallará? A veces Dios permite cosas en mi vida que no entiendo. ¿Te identificas? También he tratado de hacer lo más correcto posible, no lo he podido hacer excelente, muchas veces no entiendo lo que Dios está haciendo. Verso 25, me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir más la sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Quiero ver lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es malo, lo que es bueno, el discernimiento, poder discernir lo que está bien, lo que está mal, pero en la medida que Dios lo manda. Traté de buscar la sabiduría para saber cómo conducirme en un mundo perverso. Como el día de ayer que este inquilino que se va, es que ¿qué vas a hacer? Me decía y como que me retaba. Ay, ya que me empezaba a brincar el ojo derecho, que dije, ay, me está saliendo la humanidad, dije, vete de aquí, pastor. Porque a todos nos pasa, ¿no? Te empieza a brincar el ojito y y empiezas a oír un silbidito en tu oído. Como que quieres desenfundar. Y dices, vete de ahí. Por eso la hermana Katy la silba, a veces no pasa por ahí. Muévete de ahí. Miré muchos errores en mí, dice Salomón. Una de las debilidades de Salomón, como ya expliqué ahorita, mencioné de una manera así de pasada, una de las mayores debilidades de Salomón fue el placer sexual con las mujeres. Dice en el primer libro de los Reyes, que creo que es el capítulo 16, tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. 1000. Si quisiera dormir una noche con una diferente, no le alcanzan para una diaria, no le alcanzaban, porque tendría que usar 365, pero le quedarían como 700 esperando. O sea, una de las debilidades de este rey fue el placer sexual. Por eso la Biblia dice que Salomón, como era en lo que él era su debilidad, dice en los siguientes versículos que Salomón encontró mujeres seductoras que son muy inteligentes para tramar la seducción y lograr los malos propósitos. Hombres que están acá, ahí va. Mucho cuidado, porque cuando la mujer quiere usar el potencial que tiene en ella, hombres, no anden comprobando qué tan fuertes son para soportar la tentación. Corren. Porque cuando una mujer perversa se propone a usar el potencial que tienen para seducir y hacer caer a un hombre, necesitas tener la firmeza y la certeza de José. ¿Se acuerdan de José? Cuando la señora Potifar le decía, Pepito, necesito que te cuestes en mi cama. Ven. ¿Y qué hizo José? La Biblia dice, y José no quiso. Pregunta, ¿ustedes creen que cabe la remota posibilidad que en algún momento le pasó por la mente a José la posible atracción seductora
de la señora Potifar? ¿Qué creen ustedes? Sí, lo más probable es que sí, porque no era de palo. Pero ¿de qué habla? José tenía firme la certeza de estar con el Señor y no quiso. Y en un momento de debilidad, como Salomón, como David, como Sansón, el hombre más fuerte de la historia de Israel, no andes poniendo a prueba tu fortaleza cuando una mujer perversa se propone usar todo su potencial para hacer caer a un hombre, por muy feo que estés. Si una mujer se propone, cuidado, una mujer perversa. Mire lo que dice el verso 25. Eclesiastés 7. Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir sabiduría y la razón, para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error, dice el 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Salomón ahí a lo mejor quiso decir, como yo. He hallado mujeres así. Dice el 27. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, dice. Un hombre entre 1000 he hallado, pero una mujer entre todas estas nunca hallé. Alguien pudiera decir, qué misógino, Salomón, qué machista. ¿Por qué dice que entre 1000 hombres halló uno bueno, pero entre 1000 mujeres no halló ninguna? ¿Por qué dice eso? Bueno, Salomón desde esa época estaba mirando que la maldad estaba aumentando en las mujeres. ¿Alguien aquí ha notado eso? Que la maldad está aumentando en algunas mujeres, sobre todo en la atracción sexual. Por ejemplo, en mi época, cuando yo era joven, hace muchos años, no hace tantos, que un muchacho, un hombre, lograra darle un beso en la boca a su novia, era un gran logro. Pero hoy se sabe de niñas que se acercan a los jovencitos y les dicen, ¿quieres tener sexo conmigo? Niñas que se acercan y les dicen, ¿nunca has tenido sexo? No. ¿No sabes la experiencia esa? No. ¿Quieres que te la enseñe? Yo les decía, y no me asustó, tampoco vamos a pasar por alto que los jovencitos también, pero Salomón dice, he observado desde ahorita, dice, que la mujer va un paso adelante. Y si la mujer se propone y quiere usar todo su potencial, si ve a alguien que no está firme en el Señor, lo va a hacer caer. Bueno, la Biblia dice que no es que Salomón pensara mal de todas las mujeres, sino que de las mujeres perversas en las que él anduvo. Para contrastar que Salomón no pensaba mal de todas las mujeres, mire lo que dice Proverbios 18:22, escrito también por el proverbista Salomón. Proverbios 18:22, mire lo que dice. Creo que es Reina Valera 60, no le puse en mis notas, pero creo que es Reina Valera 60. Dice, el que haya esposa, varones que están aquí, ¿cuántos tienen esposas? Yo sé que sí, aunque no levanten la mano. Algunos las tienen aquí por un ladito. Órale, di que aquí estoy. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Te ha bendecido el Señor con el bien? A mí sí. A mí sí. Entonces no es que Salomón pensara mal de todas las mujeres. Proverbios 19:14, en la Nueva Traducción Viviente,
Proverbios 19:14, en la Nueva Traducción Viviente, mire cómo dice. Gracias. Dice, los padres pueden dar, perdón, en herencia a sus hijos casa y fortuna. Ahí va. Pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. ¿Cuántos la tienen? Le van a dar un codazo para que respondan con más ganas. Solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. ¿Usted la tiene? Yo sí. Estoy bendecido. Así que les repito, varones, por favor, cuando en tu trabajo, sobre todo en las fábricas, en las maquilas, yo he trabajado en maquilas, hermano. Híjole, y muchas de ellas se prestan para hacer sinagogas de Satanás, ¿eh? Porque allá hay de todo, hermano. Yo recuerdo cuando observaba las posadas que se hacían, hombre, y el vocabulario y todo. Así que les repito una vez más, varones, no hay que andar tratando de comprobar qué tan fuertes somos ante la tentación. No pasa nada, es una plática nomás aquí. Los locos, las locas son ellas, pero pues yo nomás estoy aquí. ¿Y qué negocios tienes ahí si estás mirando que ya se está desatando el asunto? Vámonos. La Escritura nos dice en muchas partes, huye de los placeres sexuales, huye, como José, huye de la fornicación, huye de esas páginas de internet, huye de esos videos, huye, no andes comprobando qué tan espiritual eres. Es que yo soy espiritual, yo puedo ver esto, mira qué bien se ve sin ropa, mira aquí hay otro videito, mira, no, huye de eso. Y para concluir, en Eclesiastés capítulo 7, en el versículo 29, el predicador dice, en Reina Valera 60, dice, he aquí, solamente esto he hallado, dice, que Dios hizo al hombre recto, enfocándose desde Adán, lo crió perfecto, lo hizo justo. Pero ellos, los primeros seres humanos, buscaron muchas perversiones y esto fue hereditario, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué encontré? Dice Salomón. Dios hizo al ser humano recto, pero ellos buscaron las muchas perversiones. Así nacimos. La buena noticia es que Dios no nos dejó así. La buena noticia es que Dios invita a las personas a nacer de nuevo y a dejarse guiar por su espíritu. El Padre envió al Hijo, a Jesús, para guiar a toda persona al buen camino, a la comunión con Dios, para que seamos entendidos en sabiduría, para que crezcamos en madurez. Y Salomón escribe, es muy profundo el libro de Eclesiastés. Cuando me pongo a meditar digo, ay Señor, dame sabiduría para explicar esto, porque a veces se me va, no todo lo sé, no, necesito mucho la guía de Dios. Yo quiero invitarles a que aquellas cosas que para algunos son absurdas, que nosotros las veamos desde el lente de Dios. Incluso si alguna persona muere a corta edad, bueno, Dios la libró de un mal, no sabemos qué. Eso dice en Isaías 57:1. No sabemos qué.
es el justo y no hay quien entienda que del mal lo ha librado Jehová. Y dice Eclesiastés 7:15, se muere el joven. Esto he visto, dice Salomón, que hay gente joven que muere y gente impía, perversa. Creo que es en el Salmo 73, Asaf escribe, por poco y se deslizan mis pies al observar la prosperidad de los impíos. Y yo, que soy tu hijo, ¿de qué sirve santificarme si a mí no me va como a ellos? Dice en ese salmo, hasta que entrando en el santuario entendí que mi herencia es Dios y que si yo lo tengo a Él, lo tengo todo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y desde ya te pedimos, como está escrito en el modelo de tu oración, no nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Y danos de tu sabiduría, Señor. Porque reconocemos que aunque creemos que a veces actuamos bien, lo hacemos mal. Necesitamos de tu guianza, dirección, de tu espíritu. Y para muchos es absurda la vida que llevamos, pero para ti es agradable. Que veamos las cosas desde tu lente, desde tu perspectiva, Señor, y no desde la nuestra. Ayúdanos, Padre, a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y los que están detrás de cámara también, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. A ti la gloria y la honra por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele el aplauso al Señor Jesús.